William Fariña, diputado de la Asamblea Nacional, miembro del Consejo Político Nacional del PSUV. Con él voy a conversar hoy. ¿Cómo está, señor Fariña? ¿Cómo están las cosas? Bueno, muy bien. Primero saludarte, Carlos, y saludar a tu audiencia este domingo. Que sea en paz. El domingo es un día de paz. ¿No estamos en guerra? Claro. ¿Sí? Estamos en guerra. Yo he estado, Carlos, siempre en el tema de defensa. Desde que soy diputado del 2010, fui presidente de la Comisión de Defensa por 5 años y ahora estoy como primer vicepresidente de la Comisión de la Defensa del Esequibo. Siempre hemos estado en ese tema. Y de verdad que lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, especialmente con estas afirmaciones bien graves que ha hecho el presidente de la República en su condición de comandante en jefe, que estamos en presencia de un ataque y un intento de golpe de Estado. Él lo ha definido como ciberfascista criminal. Es decir, estamos en una época de la guerra cibernética. Son otros tiempos de la guerra híbrida. Yo tengo más de 50 años en el sector defensa. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de esa guerra? Bueno, las primeras pruebas que están en esa guerra son en dos órdenes. Primero, hubo un ataque masivo, ya denunciado no solo por las autoridades del CNE, también por nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez, por sector de tecnología, el ministerio que les compete a nosotros los ataques que hubo a todos los sistemas informáticos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esos ataques, William? Bueno, primero que nosotros hemos estado acostumbrados siempre en las elecciones, que ya a la altura de medianoche hay una exposición completa de toda la data que hubo en términos generales sobre el CNE, y realmente se sintió esa situación. El presidente del CNE, el doctor Elvis Amoroso, informó realmente sobre esta situación. ¿Pero eso afectó? Sí, claro que afecta porque verdad que... ¿En qué los afectó? Lo afectó porque mientras ha habido todo un proceso de transmisión de data. Realmente ¿por qué hablo de guerra? Pues porque la guerra es una cuestión planificada. Eso no fue de la noche a la mañana, no. Fíjate que hay todos unos antecedentes previstos por este sector de la oposición, el sector extremista de la extrema derecha de la oposición, hablando que iba a haber fraude, ¿ves? Inclusive ellos desconocieron las autoridades del CNE desde el principio. Este sector, yo digo que es un sector, de verdad que yo lamento mucho que este sector se haya desviado en la visión democrática. Para mal de ellos, digo yo, porque yo veo la cuestión en perspectiva de estos últimos 25 años, cómo el sector extremo de la oposición ha marcado la pauta interna en ellos. Escúchame, si ellos se hubiesen organizado un poco mejor, la situación hubiese sido bien difícil para nosotros del tema electoral. Pero sin embargo, igual no afectó a Maduro, está ahí, ¿no? No, está allí y ganó absolutamente bien. Bueno. Fíjate este dato que te quiero dar. Quejas? No nos quejamos, pero sí estamos en presencia, porque ¿cuál es el tema de esto, Carlos? El tema de esto es que es verdad que se ha incubado mucho odio en la sociedad. ¿Sí? La gente, uno lo capta por las redes. Por eso es que hablamos de que una guerra es un intento de golpe de Estado cibernético. No nada más tiene que ver con los ataques a los sistemas informáticos, sino también tiene que ver con este manejo de las redes. Los teléfonos, Carlos, se han convertido como una suerte de fusiles. Ya no son proyectiles que matan. La guerra de quinta generación tiene que ver con la conquista de la mente y los corazones. Entonces aquí uno abre aquí en cualquier momento y hay personas que de la manera más irresponsable hablan de odio, de matar a otro, de asesinar a otro. Yo creo que ese no es el estadio que queremos nosotros y que bueno, nosotros estamos en un tránsito hacia una sociedad mucho más estable. Ahora, lo que hemos vivido todos estos años no es poca cosa. ¿Qué tuvo que ver la eliminación del WhatsApp con eso? El WhatsApp es una de las aplicaciones. Fíjate que cuando hablamos del ciberespacio, del ciberimperialismo, ¿quién maneja todas estas redes? Son organizaciones internacionales hegemónicas de poder que quieren el dominio. Y el WhatsApp es una de ellas. No solo el WhatsApp, todas estas redes. Tú eres un hombre que conoce muy bien los medios en Venezuela, desde la radio, el poder que tuvo la televisión en una época. Claro. Ahora estamos en el poder de las redes. ¿Quiénes son esos propietarios? ¿Qué fines buscan? Este señor Elon Musk, que es uno de los grandes financistas de esta guerra que se hizo contra Venezuela. ¿Cuáles son sus intereses en Venezuela? ¿Qué tiene que ver con el Esequibo, por ejemplo? ¿Cuáles son? Bueno, él por lo menos quiere, ¿sabe por qué él quiere que gane este sector extremista? Porque quieren entregar la Guayana Esequiba, porque en la Guayana Esequiba
se pueden hacer unas plataformas extraordinarias espaciales, que es su negocio. Su negocio es poner satélite en el espacio, es uno de los grandes, es su más grande negocio, no solo del litio y de todas esas cosas. Él está interesado. Como nunca habíamos visto a un empresario de ese nivel, un supermillonario, un multimillonario metiéndose en los asuntos públicos de debate electoral de la soberanía venezolana, como este señor. Nunca lo habíamos visto, nunca. Entonces el señor ya directamente ataca al presidente Maduro, bueno, y él forma parte de todo ese conglomerado de redes que de alguna manera contagian, contaminan, etcétera. Pues. Entonces, bueno, nosotros, fíjate lo que ha hecho China y Rusia. China y Rusia, a sabiendas de estas situaciones y estas vulnerabilidades que existen a través de estas redes y de estos medios cibernéticos imperiales de dominación, bueno, han hecho sus propios sistemas. Nosotros vamos a migrar hacia allá, tarde o temprano vamos a migrar hacia allá. Especialmente, fíjate, hay un dato bien interesante. Nosotros estamos en víspera de formar parte ahora de los BRIC. Ya el presidente debe estar saliendo en estas próximas semanas para allá, para Rusia, un encuentro. Y hay una nueva realidad mundial desde el punto de vista económico. Venezuela se ha venido preparando para ello. Yo creo que esa es la prioridad de nosotros. Yo ayer caminé, en estos días, fin de semana, caminé ahí en Sabana Grande para ver cómo estaba la paz de nuestro pueblo. La gente está empeñada en seguir adelante con la cuestión económica, con su trabajo, que es la prioridad de Venezuela. La primera prioridad, nosotros hemos hecho estudios de eso, la primera prioridad del venezolano es su trabajo, es prosperar, es salir adelante. De verdad que esta diatriba terrible que hemos tenido criminal en estas semanas después de las elecciones no es favorable para la economía. Gracias a Dios nuestro pueblo se está uniendo, y especialmente para el tema de la paz. Es decir, el mundo está en una situación bien compleja y yo creo que esta victoria del presidente Nicolás Maduro le va a dar mucha estabilidad a la nación. Un receso que le damos. Adelante, William Fariña. Explícame cómo está eso del Esequibo. ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? ¿Qué estamos haciendo? No, bien, yo me correspondió en la campaña de ahora. Yo formé parte del comando de campaña de las 5 generaciones, ¿no? Que dirige el Consejo Político. Ahí está el comandante Reyes. Y estamos un grupo de compatriotas, pues, que tenemos varios años militando allí en el Consejo Político. ¿Jonás Reyes? No, Luis Reyes, comandante de la aviación. Luis Reyes, el trigueño, él. Sí, que fue gobernador de Lara. De Lara, exacto. Sí, claro, él es el quien nos coordina a nosotros como equipo. Me tocó los estados Amazonas, el estado Bolívar, el estado Delta Macuro y el Esequibo, el estado de la Guayana Esequiba. De verdad que allá ganamos completamente, hay un sentido patriótico allá, especialmente el concepto de la octava estrella. Esos pueblos por allá indígenas, mira, yo cerré por allá el 24 de julio, ya estaban los pueblos ancestrales indígenas que viven en todos esos territorios. Son pocos realmente, fueron 92 mesas de votación, 92 centros, 140, 150. El que más tenía 200 electores, pero la mayoría tiene un sentimiento de la patria, del Esequibo, se siente que lo están tomando en cuenta, de la prioridad. Mira, hubo venezolanos, Carlos, que me llenó mucha satisfacción, pueblos ancestrales que nunca habían tenido su cédula de identidad. Se sentían orgullosos de tener la cédula venezolana. Han estado durante años allí, décadas, pues. Esta es una lucha de vieja data, especialmente en la era democrática, desde el año 62 para acá, cuando Rómulo Betancourt, vino todo un esfuerzo de Estado, de todos los presidentes, en mayor o en menor grado, pero realmente el presidente Nicolás Maduro quizás es uno de los que más se ha empeñado en eso. Le estamos dando cedulación a todos, porque los esequibanos son venezolanos. Son 10. Ellos quieren serlo. Claro, son 10. Se sienten venezolanos. Se sienten porque, entre otras cosas, los guyaneses tienen el perfil del tratamiento como si fueran pueblos amerindios, ¿no? Y quieren meterlos como en reserva, no tienen representación popular. El próximo año, Dios mediante, vamos a tener diputados de allá del estado de la Guayana Esequiba. Por ahora, la capital administrativa estuvimos allí compartiendo con ellos. Fuimos hasta la isla de Anacoco, por todo el río. Anacoco. Sí, y realmente hay todo un empeño. Allá puedo decir que arrasamos, digo yo, ¿no? Claro, pero es otra realidad comparado aquí con Caracas y con otros estados del país. Pero hay un sentimiento de patria, hay un sentimiento de integración, hay una esperanza. Te voy a decir una cosa, esos pueblos por allá tienen su sentido del trabajo. Ellos no quieren venirse a vivir a Caracas, no, ellos quieren hacer la patria por allá desde ese sector, especialmente
los derechos de los pueblos indígenas. Y todos esos pueblos por allá, así que de verdad que yo en lo particular me siento muy satisfecho por eso. Y Venezuela cada día reafirma pues su soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que es una lucha ancestral nuestra. ¿No está en esto del poder electoral? El MUT, MVP, recalcaron ante el TCJ que el poder electoral debe publicar las actas. Sí, bueno, yo creo que estamos dando un paso. Este es el camino. Este es el consenso más grande que hemos tenido en los últimos 25 años. La Constitución Nacional. Es un consenso. Yo veo que yo quiero aprovechar estos últimos minutos, Carlos, especialmente para analizar la degradación que ha venido tomando este sector extremista de la oposición. De verdad que por ese camino van a seguir perdiendo. Bueno, cuando uno está en el béisbol y hay un piche malo, tú no le vas a decir al otro equipo que lo cambien. Déjalo allí para seguir metiéndole hit. Entonces, de verdad que ese equipo que está allí es un equipo, primero, desastroso, con ansias de poder muy criminal, y realmente ha venido degradando la lucha política en Venezuela, especialmente en materia electoral. No solo por el ataque que hicieron, en la confabulación que hicieron contra el CNE, sino porque no se han puesto ni siquiera derechos. Es lamentable en el mundo político que un candidato de la altura de un sector de la población. Ellos dicen que le cerraron el camino. Le cerraron. Ahora, pero ¿por qué no han asistido al Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo es el máximo tribunal, es la majestad del poder público nacional en materia. No ha ido este señor, Gundo. No ha ido el señor este. Entonces, yo le digo a ustedes, compatriotas, es decir, este canal y esta audiencia de Carlos es una audiencia de mucha racionalidad política, por eso es que ha permanecido este programa durante tantos años. Porque aquí se dicen cosas con veracidad, pues, con firmeza, se tratan los temas políticos adecuados. Pero no se entiende tan fácilmente en el mundo político que un hombre que haya tenido esta cantidad de votos, porque tuvo una cantidad de votos considerable, este sector desconozca al Tribunal Supremo de Justicia. Quedan muy mal parados. Yo creo que tienen que repensar eso. Fíjate que han disminuido. Nosotros nos costó ganarle a Capriles en el año 2013, ¿no? Fue una batalla dura, no solo por la pérdida que tuvimos de nuestro comandante Chávez. Bueno, apenas la diferencia fueron de 200.000 votos, ahí cerquita pegadito, Capriles y eso. Realmente han venido... Nosotros también hemos perdido cantidad de votos, por supuesto. Esta vez tuvimos casi 6.500.000 votos. ¿Por qué se pierden esos votos? Bueno, ha habido, entre otras cosas, no solo por la migración, sino porque de verdad, y en el sector oposición estoy diciendo, porque de verdad que no están de acuerdo con esos parámetros de violencia. Continuamente desconocen al CNE, continuamente entran en estado de violencia terrible que atenta. Mira, yo ayer le pregunté a la gente cuando pasé por ahí por Sabana Grande, conversé con algunos de los que tienen sus puestos humildes y sencillos allí. Ellos viven del trabajo diario, de la economía, los empresarios. No podemos estar en un sector de político venezolano que siempre esté pensando en la violencia, en acabar con la economía, en pedir intervención militar, pedir más sanciones. Yo creo que tienen que repensar eso. Nosotros ya vamos para elecciones el próximo año, escúcheme bien, y vamos a ir mejor organizados que tuvimos ahora. Así que pónganse las pilas, reorganícense ustedes. Yo hago vida con todos los compañeros que están en la Asamblea Nacional, venezolanos y venezolanas, que son de la oposición, y conversamos. ¿Verdad que hay una oposición seria? Hay un gran conflicto interno en la oposición. Bueno, y viene ahora un proceso ya empezar a recuperar la fuerza política. ¿Tú ves un acuerdo? Sí, creo. ¿Gobierno, oposición, algún tiempo? No, primero que tenemos un hombre que tiene una capacidad de diálogo extraordinaria, que pone como principio la paz, el diálogo. No puede haber paz sin diálogo. Okay. Donde se ha conseguido la paz está el diálogo. El presidente Maduro, estoy seguro que entre uno de sus grandes consensos por la paz es llamar al diálogo, pero no con estos sectores. ¿A ti te gusta el diálogo? Por supuesto. ¿O te gusta discutir? Y debatir. ¿O te gusta pelear? No. La política tiene de todo. ¿Tú peleas? Tiene la confrontación. Bueno, yo soy militar, patriota. Ah, bueno. Pelea. Bueno, me formamos para eso, imagínate, para hacer ataques desde aviones y ese tipo de cosas. Pero entendido en el tiempo. Diputado Fariña, acciones de vandalismo, ¿cuáles son esas? Dice yo que estoy en acciones de vandalismo. No, tú dices aquí, acciones de vandalismo son productos de los laboratorios. Sí. ¿Qué laboratorio? Sí. RRR, ¿qué es? Mira, tú sabes que nosotros le hicimos seguimiento a estos llamados comanditos, ¿no? Allá. Cada comandito de eso estaba formado entre 10 y 20 personas, pero no con fines electorales.
En ningún momento ellos se plantearon nada más la victoria. Tan es así, Carlos, que no lograron ni siquiera tener testigos en todas las mesas. Uno de los problemas porque no ha presentado sus actas es porque no tuvieron testigos. Bueno. Ellos se agruparon con fines realmente criminales, fueron financiados con gran cantidad de dinero, incubados de mucho odio. Ser chavista no significa... ¿De dónde viene ese dinero? Bueno, ese dinero viene de afuera. ¿Quién lo manda? Bueno, lo mandan todos estos centros de financiamiento, este señor en los MUS, que mandaron mucho dinero en efectiva. ¿Ese MUS? Sí, porque tienen intereses, mucho dinero. Estamos terminando. Bueno, el mensaje se centra en contribuir a la paz. Pues. Es decir, no puede haber vida nacional sin la paz. No puede haber desarrollo nacional sin desarrollo económico. Entonces, en eso se centra la vida pública, en que cada quien trabaje, mantenga paz y respeto. Gracias, Carlos. Gracias por venir. Gracias a la gente de Televen. Bueno, ahora me toca conversar con el doctor Robert Espinace. Él es expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, que no venía por aquí. Bastante, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo está la psiquiatría en Venezuela en este momento? Bueno, tiene muchos aspectos interesantes. Hay pocos psiquiatras y muchos pacientes. Muchos pacientes, pocos psiquiatras y pocos centros de atención psiquiátrica. Ah, sí. Sí, porque la gran mayoría o se han eliminado o han dejado de funcionar por las condiciones de económicas y también pues las situaciones de dotación. Esto es un problema que ha sido crónico. Siempre la psiquiatría ha sido la cenicienta de la salud. ¿Por qué? Porque el presupuesto es muy bajo. El destinado en el presupuesto de salud equivale al 0,75% del presupuesto nacional de salud. Entonces, prácticamente... ¿Y no la consideran una enfermedad importante? No le dan la atención importante que debe tener. No es que sencillamente es un área que siempre, no es ahora, siempre ha estado abandonada desde el punto de vista económico y de dotación. Ahora, ¿eso a qué se atribuye y cuál es la solución? La solución es establecer primero una dotación adecuada del presupuesto que se necesita para este tipo de instalaciones e instituciones, hacerla funcionar de nuevo, tener un personal que pueda trabajar todos los días, porque lamentablemente las enfermeras han dejado de ir todos los días porque no les alcanza el pasaje. Entonces, la comida de los pacientes, la comida del personal, los medicamentos escasean. Y por supuesto eso ha hecho que se deteriore total y absolutamente la atención psiquiátrica. Ahora, en Venezuela ha aumentado eso, ¿no? Me dicen. Han aumentado notablemente los problemas mentales. ¿Por qué? Bueno, las condiciones de vida no han sido las más tranquilas en el sentido económico, por ejemplo, ¿no? Los salarios son bajos. ¿Esas son causas de problemas psiquiátricos? Sí, porque si no tengo para comer ni darle de comer a mis hijos, si lo que produzco no me alcanza, si tengo deudas y no las puedo pagar, si me suben algo y no puedo con eso, pues con lo que gano, poderlo sustituir. Entonces todo eso crea una gran angustia. Y por supuesto... ¿Cuándo tú consideras que tienes problemas psiquiátricos? Bueno, hay varios elementos, síntomas, ¿no? Por ejemplo, fíjate, la angustia es normal. Sí, el miedo es normal. Todos sentimos angustia, todos sentimos miedo. Pero el problema es cuando, por ejemplo, esa angustia se hace desproporcionada, porque es la respuesta frente a un estímulo amenazante en el ambiente. Entonces, yo siento que ocurre un hecho de delincuencia cercano y me angustio. Me angustio porque temo que me pueda pasar. Me asusto. Pero evidentemente si la respuesta que doy a eso es superior al estímulo,
Entonces empiezo a caer en lo que se llama el estrés, que puede ser agudo o crónico. El estrés es una respuesta desproporcionada a un estímulo, pero también puede ocurrir que haya un fuerte estímulo permanente en el tiempo y me haga ser un estresado crónico. Ahora, ¿qué ocurre con el estrés? El estrés provoca una serie de síntomas que generalmente se manifiestan primero por el sistema cardiovascular, taquicardia, sensación como de susto, y sube la tensión arterial. En el aspecto respiratorio la persona se siente ahogada, le cuesta respirar, siente que no encuentra el aire y por supuesto eso lo angustia y lo desespera más. También a nivel digestivo se puede producir náuseas, vómitos, diarreas y por supuesto los cólicos y los dolores abdominales, la acidez, todos esos elementos son expresiones de la ansiedad. También en la piel pueden salir lesiones. También afecta el desempeño de la persona, porque la persona no duerme. ¿Por qué? Porque el ansioso tiene un insomnio que se conoce como insomnio temprano, que se acuesta y empieza a pensar, a darle vueltas a la cabeza porque hay algo que lo tiene tenso y entonces le cuesta agarrar el sueño. Cuando lo agarra, no descansa porque duerme tenso, duerme contraído, con los dientes prensados, que es el bruxismo, y también pues, con los músculos, sobre todo los de la nuca, tensos, y entonces amanece como si le hubieran dado una golpiza. Eso se sigue manteniendo durante el tiempo y va a producir un estado de irritabilidad, de sensibilidad, de tener a flor de piel los sentimientos, es decir, muy susceptible, muy reaccionario a cualquier estímulo y le va a traer problemas en su desempeño porque no se puede controlar y concentrar. Eso viene acompañado de una depresión. La depresión es otra enfermedad. Que no tiene que ver con la psiquiatría. Sí, también, Ajá. pero es otra enfermedad distinta a lo que es la parte ansiosa. A veces se acompaña a la ansiedad con depresión. Cuando tú dices estoy deprimido, la depresión, ¿qué siente? La depresión es una gran tristeza, una gran desesperanza. Los síntomas son de predominio matutino, es decir, predomina más en la mañana. La persona se siente triste, llorosa, una visión negativa de todo lo ve imposible, como de que no hay salida, no encuentra y piensa mucho, le da mucha vuelta a la cabeza, pero negativamente. Esos son los problemas, las soluciones. Vamos a un receso. Las soluciones, sí, vamos a un receso y me lo das cuando regresemos. Una pregunta. ¿Esta enfermedad te ataca a todas las edades? Sí. Desde la juventud, de la niñez, hasta la ancianidad. Sí, la ansiedad la podemos presentar a cualquier edad. Y evidentemente es el pan nuestro de cada día. Porque ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una tensa calma y eso produce mucha ansiedad. Y va a deteriorar a las personas. ¿Por qué? Porque dejan de ser productivas, porque no se concentran. Y otro elemento adicional es que la persona pues, no descansa y eso se va tornando cada vez más sensible a cualquier estímulo. Las respuestas son excesivas, es decir, y aumenta la violencia, porque las personas se sienten tan tensas y tan angustiadas que cualquier estímulo produce un estallido. Y no rinden en el trabajo, no se concentran, no disfrutan de nada, no duermen bien y requieren tratamiento. Requieren tratamiento porque van cada vez acentuándose los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente lo más importante... Conversar con el paciente. En primer lugar,
Eso es muy importante, la catarsis, ¿no? Ajá. El que el paciente exprese lo que le está angustiando al compartirlo con otras personas, de alguna manera le sirve como para descargar, ¿no? Ajá, se El otro descarga. descarga todo ese peso que tiene encima, ¿no? O lo comparte. Ajá. El otro elemento, bueno, tener una vida social que permita compartir con otras personas, porque tiende a comportarse aislándose el paciente. Entonces lo ideal es que haya un compartir con otras personas. El otro elemento es empezar a hacer o educar a la persona a hacer ejercicios respiratorios. Ah, ya. Tomar lentamente el aire por la nariz, Ajá. aguantarlo un poquito y botarlo lentamente por la boca. Ajá. También hay técnicas de relajación. Esas técnicas de relajación van a ayudar a la persona a manejar un poco esa ansiedad. ¿Por qué? Porque vive contraído y entonces buscar la manera de que aprenda a relajarse. Y en última instancia, pues consultar para que se le pueda indicar algún medicamento que le baje A la eso ansiedad. iba. Hay medicamentos que te pueden... Sí, en esos casos se usan los ansiolíticos, lisis, destrucción, Y eso no es peligroso ansiedad. para Sí, crear hábitos. exactamente. El problema es ese, que son medicamentos de venta controlada que debe ser suministrada con precaución y por un especialista para que el paciente pueda tomar la dosis adecuada y que pueda después lograr, una vez superada la etapa, con psicoterapia, etcétera, entonces lograr que el paciente se tranquilice y empezar a bajarlo, pero no bruscamente, porque el error de la gente es eso, lo para bruscamente y entonces produce esa necesidad de consumirlo porque produce un poquito de dependencia. Entonces, en esos casos se baja paulatinamente y se logra eliminar. Es un medicamento que se puede eliminar fácilmente, pero hay que saberlo hacer. A veces se combinan con otros medicamentos que relajan, que tranquilizan a baja dosis y que permiten más fácilmente el bajar el medicamento que produce la ansiedad, perdón, que controla la ansiedad. El suicidio es una solución. El suicidio está muy presente, sobre todo en los deprimidos. Los que más se suicidan son los depresivos, los bipolares y ¿Qué llaman ustedes los bipolares? Los esquizofrénicos. Los bipolares es una enfermedad que la persona se va a los dos polos, o sea, al polo de la aceleración o al polo de la depresión. Es decir, es una persona que tiene cambios periódicos en los cuales pasa a un estado de aceleración casi como, bueno, desbordada, donde vuelve a todo un desastre. De un polo a otro. De un polo a otro, o cae uno de tristeza profunda, donde prácticamente se postra. Estos cuadros tienen un tratamiento y con el tratamiento se logra llevarlo a la línea media y mantenerlo con unos medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo. Entonces se logra que esa persona se mantenga estabilizada. Es un tratamiento que también da resultados y hay que tomarlo con prescripción facultativa. Pero no te acostumbras a eso. No, eso no producen generalmente los medicamentos que se usan en los problemas de tipo bipolares no producen no producen generalmente dependencia ni tampoco hábito. Hay otros que acuden a otros sistemas. Sí, lamentablemente la gente a veces tiende a no orientarse adecuadamente, entonces no va a un facultativo, entonces empieza a buscar el alcohol como una forma de alejarse de los problemas o las drogas, que lamentablemente pues las usan masivamente y se va creando problemas y dependencias adicionales. ¿Ese problema de alcohol y drogas ha aumentado en Venezuela? Sí, lamentablemente sí. Afortunadamente no hemos tenido esta droga tan peligrosa que es el fentanilo.
que afortunadamente no ha penetrado en nuestro país, pero es una de las que más daño está causando. Las otras son la marihuana, la cocaína, hay una serie de drogas, el LSD, etcétera, pero afortunadamente el fentanilo no ha tenido la presencia en nuestro país que tiene en otros países. He notado que en las farmacias están vendiendo unos parches que se lo recomiendan para ese tipo de problemas. Yo no sé si hasta dónde eso puede ser útil. Bueno, no conozco los parches, honestamente. ¿No? Pero es posible que haya alguna medicación que transdérmica pueda lograr algún efecto en la persona. Ahorita hay muchos avances, ¿no? Okay. Algunos han sido bastante importantes porque se ha logrado. El tratamiento es igual para jóvenes que para niños, que para adultos. ¿No? Hay tratamientos diferentes para cada uno de los grupos etarios. Sí. Los niños tienen, por ejemplo, tienen medicación que tiene que ser mandada por un psiquiatra infantil y que evidentemente es adecuada para ese tipo de ¿Cuál consideras tú que son los casos más peligrosos? ¿En los niños o en los ancianos? Bueno, ahorita la población venezolana se ha envejecido por el éxodo. Tenemos lo siguiente, que ahí se ha envejecido porque la gente joven se ha ido. Tenemos 8 millones de personas afuera que se han ido buscando otros derroteros, pero han quedado las personas de avanzada edad, han predominado. Entonces, evidentemente ahorita tenemos más problemas en la salud de las personas de mayor edad. Y hay una reproducción menor, porque ha bajado la natalidad. Porque los muchachos jóvenes no están para tener hijos. Un mensaje final a tu gente. Primero, quererse y aceptarse todos como somos. Saber que la vida es un sube y baja. No es una línea recta. Hay momentos buenos, hay momentos difíciles, pero lo importante es que eso es la vida. El amor. Y vivir la vida. Vivir el amor, con amor. Vivir con amor. Amor con amor se paga. Y con socialización. Bueno. Con amor se paga. Así es, doctor. Gracias al doctor Espinace. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con el doctor Rafael Napoleón Guevara, médico internista e infectólogo. Caramba. Qué bien. Rafael Napoleón Guevara, médico internista e infectólogo. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué nos dice usted? ¿Cómo ha avanzado la infectología en este país en estos últimos tiempos? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Han avanzado las enfermedades? No los infectólogos. Bueno, eso es un punto bien interesante. Las enfermedades infecciosas siempre están presentes, ¿no? Claro. Por lo menos ya logramos salir de la pandemia del COVID, que fue muy importante y provocó una disrupción muy grande a nivel global. Venezuela no escapó de esa situación de la pandemia del COVID, pero sigue existiendo la presencia de enfermedades infecciosas que son preocupantes pues, en el país. ¿Cuál es la más preocupante en ese momento? Bueno, son múltiples, ¿no? Pero paludismo sigue siendo un problema serio en el sur del país. Sí, en el sur del país. Tuberculosis sigue habiendo. Son enfermedades que nacieron con el siglo. Bueno, son enfermedades que han acompañado a la humanidad durante mucho tiempo, ¿no? Entiendo. Y adicionalmente, la infección por VIH sigue siendo altamente prevalente. Tenemos otros problemas como la resistencia bacteriana y infecciones asociadas a los cuidados de salud. Pero lo más importante que creo yo es que, bueno, se hace un esfuerzo importante por, valga la redundancia, de tratar de controlar estas enfermedades infecciosas, pero... ¿En eso ha avanzado la medicina? La medicina sí ha avanzado mucho, muchísimo. Nosotros estamos vivos porque hemos controlado la enfermedad infecciosa. A principios del siglo XX la expectativa de vida era de 45 años. Hoy día la expectativa de vida
global puede ser 74, Ni 76. tan así, yo conocí ancianos en el tiempo que yo era muchacho que tenían 105, 110 años. Uno de Ah, cuánto. ajá, no sé, pues conocí Sí. eso. Pues. Bueno, pero la data lo que dice es que a principios del siglo XX la expectativa de vida del ser humano eran 45, 44 años. Hoy ya. día la expectativa de vida del ser humano depende de donde usted viva, ¿no? Ya. Pero puede ser de entre 74 o 76. Incluso países como Japón y Corea tienen una expectativa de vida por encima de 80 años. Y eso gracias no solo al progreso de la ciencia, sino al progreso también del control de las enfermedades infecciosas y la mayor disponibilidad de alimentos. Antes la única enfermedad en el mundo que ha sido controlada y erradicada ha sido la viruela, ¿no? Ya no hay casos de viruela y eso fue gracias a la vacunación. La humanidad está a punto, probablemente no se logre todavía, de erradicar la poliomielitis, ¿no? Allá, todas. Ajá, y Estoy oyendo hablar hace años de eso. de la erradicación de la Sí. poliomielitis, sí, pero bueno, de epidemias terribles que había en los años 50, nosotros podemos hablar que en el mundo pueden haber 130, 140, 200 casos de poliomielitis al año en bolsones de poliomielitis donde no llega la vacunación. Por ejemplo, en Nigeria, áreas de conflicto en Nigeria, Pakistán, Afganistán, y ahorita hay una preocupación en otras áreas de conflicto porque las tasas de vacunación descienden de forma considerable. Entonces, las enfermedades infecciosas van de la mano conducentes a la humanidad, y las enfermedades infecciosas han marcado la historia de la humanidad. Hay problemas serios, como por ejemplo la resistencia a los antimicrobianos, la resistencia a los antibióticos. Nos estamos quedando sin antibióticos para tratar las infecciones comunes por el abuso del uso de antibióticos. ¿A dónde conduce el abuso de uso de antibióticos? Bueno, conduce a que los antibióticos tienen efectos secundarios, ¿no? Y Y conduce a que después no hacen nada. Y conduce a que los antibióticos también pueden provocar, pueden favorecer la aparición de resistencia bacteriana. Ajá. Que es la resistencia bacteriana, que las bacterias se hagan resistentes a estos antibióticos, y al hacerse resistentes nos quedamos sin tratamientos para poder tratar infecciones comunes y no comunes. Ok. Mira. Por ejemplo, Dime. y discúlpeme, No, dale. no hay forma de hacer trasplantes, de hacer cirugía, de hacer tratamientos de quimioterapéuticos, de tratar neumonía si no tenemos disponibilidad de antibióticos. Ah. Y entonces hay un problema serio a nivel global, no solo en Venezuela, sino a nivel global, de que uno de los problemas más importantes de salud en el presente y hacia el futuro es la resistencia a los antimicrobianos. Aquí leo, como un trasplante de ese de otra persona en el intestino te podría salvar la vida. Sí, en algunas circunstancias sí. Explícamelo. Le explico. Por el mismo uso prolongado de antibióticos, ha aparecido con frecuencia una infección que se llama infección por Clostridium difficile. ¿Por? Clostridioides difficile, Ajá, que es difícil de tratar, ¿no? claro. Difícil de tratar. Esa es una infección seria que ocurre en el intestino, que cada vez se hace más prevalente. De hecho, los datos dicen que en los Estados Unidos hubo más de 500,000 de casos en el año 2018 y casi 30.000 muertes por clostridioides difficile. Entonces, esta infección ocurre porque con el uso de antibióticos barremos la flora microbiológica del intestino, o lo que llaman hoy día el microbiota o el microbioma, y al barrer este microbioma crece esa bacteria en el intestino que provoca una diarrea acuosa muy severa, puede provocar dilatación del colon, puede provocar shock, y algunos antibióticos no han sido eficientes para controlarla. Entonces, y además de eso, esta infección puede recurrir en el tiempo, y hay personas que tienen 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, a los investigadores se les ocurrió que si lo que había era un problema de disbiosis, que es la disbiosis, un trastorno de la flora gastrointestinal en el tracto, en el colon fundamentalmente, ¿por qué no restituir esa flora con trasplante de ese? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Eso es lo que te refiere aquí, un trasplante de ese de otra persona? De otra persona. Eso es un trasplante de ese de otra persona.
Entonces, esos trasplantes de heces se empezaron a hacer estudios y se ha visto que el trasplante de heces puede evitar y controlar las recurrencias por estas infecciones, pero adicionalmente a eso, los trasplantes de heces se están investigando para el tratamiento y el manejo de otro tipo de enfermedades que no tienen que ver con Clostridium ¿Eso lo están difficile. haciendo en Venezuela en este momento ustedes? En Venezuela pocas personas se han hecho, en algunos centros privados se ha hecho el trasplante de heces, porque las indicaciones que está aprobada el trasplante de heces es en estas personas que tienen recurrencias por infección por clostridioides difíciles, y se está investigando en otras áreas donde puede utilizarse el trasplante de heces. Ahora, el trasplante de heces y la ingesta de heces fecales ya lo hacían los chinos en la dinastía Ming de hace mucho tiempo para el tratamiento de la diarrea. ¿Y ahora? Ahora no. ¿Qué pasa en los chinos ahora? No, los chinos, bueno, no pasa nada con los ¿Qué chinos. otra cosa me puede decir hoy que ustedes han avanzado en Venezuela que le interesa a los venezolanos? Bueno, que le interesa a los venezolanos, es difícil decir sobre... ¿No le interesa nada? Están No. hablando de política. No. Bueno, sí nos interesa. Bueno, nosotros necesitamos dos cosas que nos interesan a los venezolanos. Los venezolanos tienen, uno, que evitar medicarse, automedicarse antibióticos. Y mis colegas necesitan indicar antibióticos de forma juiciosa y racional, no indicar antibióticos por cualquier cosa, porque eso trae como complicación este tipo de infecciones por Clostridium difficile y favorece la aparición de resistencia bacteriana, y cuando hay infección repetida por Clostridioides difficile, nos vemos en la necesidad de dar tratamientos antimicrobianos, hospitalizar a los pacientes o llegar a tener que hacer el trasplante de heces. Doctor, ¿qué pasa con el SIDA en el país? Con la infección por VIH. Bueno, la infección por VIH es un tema preocupante, porque si es verdad, ¿qué ha pasado con el SIDA? Eso es un tema muy complejo, porque el tratamiento antirretroviral, que es el tratamiento que ha prolongado la vida de los pacientes con VIH durante mucho tiempo, y que ha hecho que la expectativa de vida de un paciente con VIH sea igual que de la población general, tiene la particularidad que hoy día el tratamiento por VIH es suministrado desde hace varios años por el Fondo Global de las Naciones Unidas, ¿no? Y el Fondo Global de las Naciones Unidas, a través de la Organización Panamericana de la Salud, es la que suministra el tratamiento a nuestros pacientes con VIH. El VIH tiene una circunstancia, que es que las tasas de nuevas infecciones en Venezuela no se han logrado disminuir, a pesar de que hay una gran cantidad de información que disponen las personas hoy día para poder prevenir el VIH, pero las tasas de nuevas infecciones hoy día no las hemos logrado disminuir. Estos son datos extraoficiales, pero datos de nuestro servicio del Hospital Universitario de Caracas, el Servicio de Infectología, donde yo tengo más de 30 años trabajando, y en el Instituto Médico de la Floresta. Nosotros en el Hospital Universitario de Caracas diagnosticamos o nos refieren un promedio de 400 personas al año con infección por virus de inmunodeficiencia humana. Obviamente, la infección por virus de inmunodeficiencia humana hoy día es una infección crónica, que no se cura, pero médicamente tratable. ¿Qué quiere decir médicamente tratable? Que con una pastilla diaria y la combinación de fármacos, el paciente hace una vida completamente normal. Y además de que hace una vida completamente normal, hay una disminución de la transmisibilidad en la gente que toma tratamiento. La gente que toma tratamiento no transmite la infección a otras personas, pero nosotros, el tratamiento hoy día es suministrado por el Fondo Global de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, ¿llega a ustedes? Sí llega, pero lo hacen organismos extranacionales y extragubernamentales los que suministran la medicina en Venezuela. ¿Qué otra cosa como médico te ocupa y te preocupa en este momento? Bueno, como médico nos preocupa muchísimas cosas, ¿no? Sí, pero hay un orden. Hay un orden. Bueno, a mí como médico me preocupa fundamentalmente en el área de enfermedades infecciosas una cosa importante, que es la disminución de las coberturas vacunales, ¿no? ¿No hay vacuna? Poca.
o no se cumplen, ¿Por qué? o la gente no va. Yo creo que no hay suficientes campañas para reforzar la vacunación como había antes. Las vacunas existen, pero hay suficientes campañas porque la atención primaria, uno puede decir que hay una debilidad muy grande en la atención primaria. Y lo otro que me preocupa es que, bueno, yo creo que hay una situación que debe revisarse de los hospitales venezolanos. Ajá. De los hospitales venezolanos. Los hospitales venezolanos, muchísimos no están en capacidad para prestarle servicios adecuados a la población venezolana. Están desasistidos, no tienen medicina, no tienen tratamiento. Bueno, algunos tienen medicinas, otros no tienen médicos, otros no tienen exámenes de laboratorio. Por ejemplo, el área que nos ocupa, que es el área de las enfermedades infecciosas, por lo que alguien me corrija, pero en Caracas, por lo menos, no sé, en el interior del país, no hay ningún hospital público que tenga laboratorios de microbiología. Ah, no. No. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, ¿qué consecuencias? Las infecciones son provocadas por agentes vivos, Ya. ¿no? Y son nuestros enemigos. Nosotros debemos conocer nuestros agentes vivos para poder darle una terapéutica adecuada. Además, eso nos permite a nosotros poder dar una selección y hacer estudios epidemiológicos. Nosotros no le hacemos cultivos a los pacientes que tienen infecciones en los hospitales públicos. Rafael Napoleón Guevara, un mensaje final. Un mensaje final, bueno, el mensaje final es que la gente no se automedique antimicrobianos y que adicionalmente a eso, que no se automedique antimicrobianos, que nuestros colegas o los médicos también indiquen antibióticos de forma juiciosa y racional para evitar complicaciones con el uso del antibiótico y adicionalmente prevenir la resistencia a los antimicrobianos. Mejor prevenir que lamentar. Sí. Gracias, Rafael Napoleón Guevara, médico internista, infectólogo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Ok, muchísimas gracias. Cuídense.